azul se me ha perdido. Desde Armenia, ciudad milagro de Colombia, para el mundo entero, transmite Toscana Estéreo, emisora online con proyección mundial. Bienvenidos a Líderes del Proyecto Social Calidad de Vida, su espacio de pedagogía popular y conciencia ciudadana, porque hoy nos unimos por una transformación real. Caminamos junto a las propuestas de Iván Cepeda, presidente, y Aida Quilpé, vicepresidenta, voces de justicia y dignidad para Colombia. Con el análisis de nuestros líderes regionales, iniciamos este diálogo por el país que soñamos. Líderes del Proyecto Social Calidad de Vida por Toscana Estéreo. Emisora del periodista James Marulanda, quien generosamente nos ha cedido este espacio para hacer pedagogía política, para crear conciencia ciudadana de la importancia del voto en las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo. Bienvenidos a todos los oyentes. Hoy tenemos como invitado muy especial al gran líder liberal, progresista de izquierda, Jesús Antonio Jiménez Villarreaga, ex concejal, ex diputado, ex alcalde, ex candidato al Senado en la última elección para el Congreso de la República, un hombre con una gran trayectoria política, con una gran sensibilidad social, con quien vamos a compartir hoy este set para orientar a todos los oyentes sobre la necesidad que hay de salir a votar el 31 de mayo para ver si podemos continuar con el proceso de cambio y transformaciones que este país necesita. Muy buenas tardes, amigo Jesús Antonio Jiménez Villarreaga. Buenas tardes, querido Gilberto. Le agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí con ustedes, en esta mesa de trabajo, y también para que nos escuchen todos estos amables oyentes de esta importante emisora que tiene una gran audiencia en todo el país. Muchas gracias, querido Gilberto, y aquí estoy para que hagamos un debate, una charla en los temas políticos de las elecciones que se avecinan ahora el 31 de mayo. Gracias, amigo Jesús Antonio, por aceptar nuestra invitación y por venir a ayudarnos a dar claridad a todos los oyentes sobre la importancia que representa lo que es el voto a conciencia. Porque usted, que sabe muy bien sobre esto, amigo Jesús Antonio, no le explica a los oyentes la diferencia entre el voto a conciencia y el voto inconsciente, o lo que llamamos el voto cautivo, amarrado, comprado, el voto alienado por los medios de comunicación tradicionales. Una sociedad, un país sale adelante cuando sus habitantes o ciudadanos tienen educación política, tienen conciencia política y saben votar, y saben lo que representa en una democracia la importancia del voto. No se le olvide que existen muchos países donde no hay democracia, donde hay dictaduras y no hay derecho al voto. Democracias como la donde la libertad, porque, como le digo, está siendo constreñido, presionado por los grupos armados al margen de la ley, o comprado o presionado por los gobernantes que a través de un puesto llegan al elector a votar por determinados candidatos. Entonces, amigo José Antonio, usted que sabe bien eso, que le explique a los amigos oyentes qué es el voto a conciencia. Bueno, Gilberto, precisamente el voto a conciencia es el voto de los ciudadanos que hemos estudiado la problemática social, política y económica de este país. Solamente quienes hemos hecho ese profundo análisis de lo que es la sociedad colombiana, hemos
visto y estamos procurando de que la gente vote a conciencia, porque es lo único que debe definir el rumbo de este país. Claro que hay algo muy preocupante, que este es un país todavía donde las clientelas políticas y las empresas electorales están muy arraigadas en las regiones, y entonces eso hace de que la pedagogía para que el voto sea conciencia tiene que ser más arraigada, más profunda, más constante, porque tenemos mucha gente, ciudadanos que son correctos, pero que los engañan. Entonces, como se dice popularmente, les meten chucha por liebre, y entonces es cuando los hacen votar por unos candidatos que son enemigos de la ciudadanía y son los que van a ponerle talanqueras a las reformas sociales que necesita este país. Tenemos que, sí, Gilberto, hacer una pedagogía grande, porque tenemos que votar el 31 de mayo masivamente por Iván Cepeda Castro, que es el único candidato que representa las clases populares de este país. Tenemos que prolongar el proyecto social de Gustavo Petro y alargarlo, viendo el 31 de mayo de Iván Cepeda, que se identifica con este proyecto social, que tiene la responsabilidad de sacar adelante este país. En estos 4 años el gobierno ha hecho cosas muy importantes, pero otras le han faltado, porque ustedes pueden ver que hemos tenido la prensa, la radio, hemos tenido las cortes, los magistrados de las altas cortes, y entonces ha sido un palo en la rueda para que el gobierno ha podido salir adelante en todo lo que se ha propuesto. Pero yo veo la cosa muy halagadora, porque al parecer vamos a tener una mayoría en el Congreso con todos los grupos alternativos que se están adhiriendo a la propuesta de Iván Cepeda, y entonces en base a eso vamos a tener una mayoría en el Congreso donde vamos a sacar adelante estas reformas. No se justifica que un señor magistrado tenga la reforma pensional en una gaveta desde enero, o tenía que pronunciarse la Corte sobre la reforma pensional, y entonces la tiene sin ninguna explicación, la tiene engavetada porque le ordenaron las altas castas políticas de este país. Eso es una infamia, y nosotros estamos hablando de democracia cuando se están violando todos los derechos, y esos derechos precisamente se están violando por los encargados de administrar justicia, de administrar y hacer que se cumpla la Constitución y la ley. Es muy extraño que las Cortes, después de que una reforma como la pensional, que fue aprobada en todos los debates por el Senado de la República, entonces un señor magistrado dijo: yo no la suelto ni me pronuncio tampoco, y entonces se dio el lujo de engavetarla y apoderarse de la reforma. Entonces el pueblo tiene que mirar si unos pocos son los que van a sacar adelante el país, o tenemos que irnos todos a hacer una cosa bien grande, una especie de revolución social. Hay que hacer una revolución social haciendo uso de los medios que nos pone la democracia, que es el voto popular. Solamente podemos hacer eso, y tenemos esa herramienta en la mano, que es poner 14 millones de votos el 31 de mayo para que salgamos airosos y podamos tener un gobierno con fuerza y un Congreso que verdaderamente le corresponde a los electores, al pueblo que nos eligió. Gracias, José Antonio. Para cerrar este punto inicial sobre la importancia del voto, quiero concretar lo siguiente. El voto, lo dice la Constitución, es libre, independiente y a conciencia. O sea, el ciudadano no tiene por qué vender su voto ni seguir ninguna instrucción para votar. A conciencia es que el ciudadano conoce muy bien su responsabilidad con el país, conoce los candidatos, sus hojas de vida, sus propuestas programáticas, sabe lo que eso representa para el futuro del país,
y para el futuro de 52 millones de habitantes. Entonces la gente que sabe, que es educada, informada políticamente, vota con ciencia. Esos son los ciudadanos que Colombia necesita, porque desgraciadamente la mayoría de los colombianos no está votando. Se calcula que un 50% de los colombianos son abstencionistas, porque perdieron la fe y la confianza en los organismos electorales, en la clase política tradicional, y que se dedicaron a comprar votos, a constreñir al elector, porque saben que libre y espontáneamente la gente no vota por ellos. Entonces a través de un puesto, de un contrato, de dinero, de mercados, compran el voto para hacerse elegir y para solamente favorecer sus intereses personales y los de la clase política tradicional, de los empresarios, de la oligarquía de este país. Eso es lo que queremos que la gente entienda, que es el voto a conciencia y no. Para poder reformar esto y cambiarlo se necesitan, como decía el amigo Jesús Antonio, grandes reformas en este país, pero desgraciadamente pues no hemos tenido las mayorías en el Congreso de la República y entonces las han bloqueado, han impedido que Colombia pueda tener una reforma a la salud, una reforma a la educación, una reforma agraria, una reforma electoral, una reforma política, una reforma a la justicia. La justicia en este país no funciona, a la cárcel solamente van los pobres, los ricos no van porque tienen dinero para comprar jueces, fiscales y magistrados y pagar por su impunidad. Entonces eso es lo que queremos que la gente sepa. Entonces ahora entramos al campo de cuáles son las opciones que hay para las elecciones presidenciales, cuáles son los candidatos y las propuestas. Vamos a empezar a hacer ese análisis. Los candidatos, hay en el tarjetón 13 candidatos aspirando a la presidencia de la República. De esos 13 hay 3 que dicen las encuestas que son los que tienen mayor opción de ganar o de pasar a primera o segunda vuelta, que son en su orden Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Hay otros 2 que podrían haber tenido oportunidad si se hubieran unido, que es lo que se llama, entre comillas, el centro de Colombia, el centro político, y esos pues no se unieron, están divididos y en las encuestas están muy abajo y entonces no hay ninguna posibilidad. Entonces, para resumir, entonces vamos a concretar el debate hoy entre los 3 candidatos más importantes que hay y su trayectoria, su origen y sus propuestas programáticas. Vamos a empezar entonces por Iván Cepeda Castro, que es el candidato del progresismo, que aspira a darle continuidad a los programas sociales de reformas y transformaciones que viene adelantando el presidente Gustavo Petro. Entonces, Iván Cepeda es un hombre de extracción humilde, popular, que se hizo a pulso, que le tocó que estudiar en el exterior porque sus padres fueron perseguidos por tener ideas políticas contrarias a los partidos tradicionales y por eso entonces fueron satanizados como comunistas. Es más, a su papá, Manuel Cepeda, lo asesinaron precisamente por tener ideas contrarias cuando era senador de la República de la Unión Patriótica. Su mamá era educadora, pero también era persona de ideas progresistas. Entonces Iván se educó en el exterior, en Bulgaria, en Checoslovaquia, tiene una gran formación humanística, es filósofo, es un gran defensor de los derechos humanos, es un hombre gran luchador por la paz, siempre ha estado en todos los procesos de paz, es un pacifista, es un humanista, un hombre con una gran sensibilidad humana y social, que está proponiendo un país más incluyente, con más justicia social, donde haya más equidad, donde haya más oportunidades para todos, un país donde se disminuya la desigualdad y se acabe la violencia, que podamos vivir en paz. Esa es lo que representa Iván Cepeda, un hombre sencillo, humilde, como ustedes lo pueden ver, que hoy en día está llenando todas las plazas públicas en todo el país y está recibiendo el gran respaldo, como decía el amigo José Antonio, porque está el pueblo agradecido por todos los avances sociales que ha dado este gobierno progresista de Gustavo Petro. ¿Usted qué tiene para agregar, mi amigo José Antonio, sobre la propuesta programática y sobre la candidatura del el doctor Iván Cepeda a la presidencia de la República? Bueno, yo lo que tengo para decir es que es el único candidato que está llenando plazas, es el único candidato que el pueblo le está saliendo a escuchar sus propuestas y es el único candidato que muestra de frente cuáles sus ideas y sus propósitos de gobierno.
Si miramos la candidatura de la doctora Paloma Valencia, ella representa el continuismo del uribismo. Ella es Uribe. Entonces, pues ya sabemos cuáles son los pensamientos del doctor Uribe y cómo es su forma de gobernar y cómo es su forma de enfrentar la justicia cuando le toca. Entonces, el país ya conoce esto, tenemos que hacer esa comparación. Y en cuanto se refiere al tercer candidato, que es el doctor Abelardo de la Espriella, pues es un señor que el país nada le debe. Es un señor que ha hecho una gran fortuna defendiendo narcotraficantes y mafiosos de toda calaña, y así se ha hecho a la fortuna que hoy tiene y que está derrochando por todo el país porque tiene recursos económicos que ha conseguido de sobra a costillas de unos clientes que, según informes periodísticos, los contratan, les quitan la plata y no les cumple. Entonces el pueblo debe de hacer esa comparación y mirar cuál es el candidato que más nos conviene. La propuesta que le estamos haciendo a la gente para que vote el 31 de mayo es que madruguen a votar, que salgan masivamente, porque necesitamos ganar en primera vuelta. Esa es la meta, ganar en primera vuelta, porque si no lo hacemos en primera vuelta, pues ganaremos también en segunda vuelta, pero queremos ahorrarle al país esa cantidad de recursos que se gasta la registraduría y también el desgaste político, que estas campañas son muy desgastadoras, el trabajo es inmenso y entonces debemos asegurar ese triunfo de una vez por todas en primera vuelta el 31 de mayo. Yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando ya decidieron por quién van a votar y sé perfectamente que lo van a hacer por nuestro próximo presidente, Iván Cepeda Castro. Iván Cepeda, además, ha sido congresista durante 16 años. Durante 2 periodos fue representante a la Cámara y después ha sido senador de la República. Y siempre se ha destacado por hacer debates de control político, por presentar proyectos de acto legislativo para beneficiar a las clases populares, la defensa de del derecho de las víctimas. Creó un movimiento nacional que llama el MOVICE, Movimiento de las Víctimas por Crímenes del Estado. Él está dedicado a tratar de averiguar, investigar de cuáles han sido los líderes sociales, defensores de derechos humanos, personas progresistas que solamente por defender sus ideas han sido asesinadas por el Estado, y ha logrado llevar varios casos hasta el final, a identificar las víctimas, a que el Estado pida perdón y a que indemnice a las víctimas. Es una persona que es un luchador de las, como le digo, de las clases populares, de la lucha por los defensos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes. Es una persona de extracción social, tiene conciencia de clase. Mientras los otros 2 candidatos son candidatos de las élites. Paloma Valencia pues es de una enorme familia riquísima, de familia de expresidentes de la República, de grandes terratenientes en Colombia, en el departamento del Cauca, que han llegado siempre a defender los intereses de las élites, de los terratenientes, de los empresarios, de los banqueros, y que han gobernado y legislado para oponerse a las conquistas laborales, salariales, a los beneficios de la clase trabajadora. Es más, hoy en día Paloma Valencia, candidata a la presidencial por el Partido Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, tiene demandados y se ha opuesto a todas las reformas sociales, políticas y económicas que el gobierno de Gustavo Petro ha presentado en el Congreso de la República. Tiene demandada la reforma pensional, la reforma laboral, tiene demandado el incremento al salario mínimo. O sea, ha demostrado una insensibilidad social, una deshumanización, porque ellos consideran que el poder y los privilegios son para las élites, para los ricos, que los pobres no tienen derecho ni siquiera a un empleo seguro y a un salario mínimo digno. Esa es Paloma Valencia. No ha hecho absolutamente nada aquí en el país, no tiene ninguna trayectoria importante. Solamente por estar al lado de Álvaro Uribe Vélez fue elegida congresista de la República. Si hubiera sido por sus méritos solos, no hubiera sido congresista jamás. Y su único mérito es decir que Álvaro Uribe Vélez es su papá
y que ella hará lo que Álvaro Uribe le diga y que quiere que sea su ministro de Defensa para regresarnos al nefasto régimen de terror, de las ejecuciones extrajudiciales, de las interceptaciones ilícitas, de la represión, de la corrupción de su gobierno. Y el otro candidato es un aparecido, ese sí nunca ha estado en la política, Abelardo de las Priella, que también nació en cuna de gente acomodada, porque su papá fue magistrado, ha sido notario toda la vida, ha estado toda la vida viviendo en altos cargos públicos por sus recomendaciones políticas y por su clase social. Entonces Abelardo de las Priella se hizo a punta de defender a mafiosos, a paramilitares, a criminales, a delincuentes. Es un hombre misógino, sin ninguna sensibilidad social, sin ninguna propuesta. Lo único que llega a ofrecer es plomo para toda esa plaga petrista, para toda la plaga comunista y de la izquierda. O sea, es un fascista, es un dictador, es un hombre autoritario, que está diciendo que llega a reducir el Estado a un 40%, que porque el país necesita es privatizar todas las empresas del Estado y favorecer a los empresarios, que llega a bajarle los impuestos a los empresarios, a acabar con los subsidios sociales. O sea, es un hombre totalmente sociópata, es un hombre aporofóbico, que odia a los pobres. Entonces, esas son las diferencias entre los tres candidatos que tenemos. Y lo más triste es esto, mi amigo Jesús Antonio, para que tú por favor le expliques a los oyentes. Ellos están diciendo que si gana Iván Cepeda, en Colombia van a implantar el comunismo, un régimen castrochavista, que nos vamos a volver como Venezuela y como Cuba, que vamos a expropiar todo, que vamos a estatizar todo, que se van a acabar las libertades, las democracias, la libertad de empresa. ¿Usted qué opina de esas infamias que está diciendo los candidatos de la oposición? Si este país fuera como lo pintaron al principio del gobierno de Gustavo Petro, que esto iba a quedar como Venezuela, que el castrochavismo, que el que tuviera una casa con un lote, un solar que llaman, que le iba a ser expropiado, y entonces soltaron a volar toda esa ola de miedo y ya demostramos de que estamos gobernando bajo el amparo de la Constitución y de las leyes. Si este fuera un gobierno de ese talante como lo pintaron, pues no estaría la SAE en esos procesos de la tierra, sino que ya se le hubiera quitado la tierra a los grandes terratenientes y se le hubiera entregado a los campesinos. Ustedes ven que esas tierras que le entregan a los campesinos son tierras que han estado ya en proceso de extinción de dominio y otras tierras que el Estado las ha comprado. Entonces ningún cuento que esto se va a volver como no sé qué. No. Aquí lo que hay es una democracia, este es un Estado social de derecho y así lo ha entendido el gobierno y ha gobernado bajo el amparo de la Constitución y la ley. Los que no están administrando justicia es las altas cortes. Ahora miramos, por ejemplo, los traslados de los recursos de los usuarios de salud. La ley 100 dice que cuando un usuario de la salud se pasa a otro fondo o cambia de régimen de salud, los ahorros que tenga les serán devueltos y les serán depositados al fondo donde éste pertenezca. Más sin embargo, un señor magistrado o el Consejo de Estado dijo que no, que eso no se podía, entonces le están abriendo el paso para que los fondos privados se roben los ahorros de unos usuarios que ya se pasaron con pensiones y que sus ahorros deben de estar allá donde les van a pagar sus pensiones, pero ya el Consejo de Estado dijo que no, que eso no se podía hacer ese traslado y entonces le está dando el visto bueno a los fondos privados para que se roben los ahorros de los colombianos. Esto me parece supremamente grave. Hemos llegado al colmo donde las cortes se presten para que se viole flagrantemente la Constitución y la ley. Entonces aquí los que están administrando justicia en contra de la Constitución son las mismas cortes y los mismos jueces. Entonces tenemos que mirar todo esto y hacer las comparaciones que de los que nos convienen. Por ejemplo, mi querido Gilberto, aquí todo no es malo. Ya vemos, por ejemplo, como el Partido Liberal Oficial,
que el doctor César Gaviria acabó con el Partido Liberal y ahora le dio la orden a sus afiliados y a sus parlamentarios que para que voten por la señora Paloma Valencia. O sea que el Partido Liberal, que ha sido el partido del pueblo, de las conquistas sociales, por orden del señor César Gaviria, entonces lo va a volver de extrema derecha y le ordenó a sus afiliados que tienen que votar por Paloma Valencia. Pero desafortunadamente el liberalismo, que ya no es un liberalismo oficial, sino es el progresismo liberal. Yo creo que los partidos tradicionales ya cumplieron su objetivo y demostraron que no han sido capaces de entregarle a este país las reformas que viene reclamando desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos cómo se desgranó el Partido Liberal y todos los días llegan liberales y más liberales a la campaña de Iván Cepeda, y eso está fortaleciendo inmensamente la campaña. Lo han hecho el Partido Verde, lo han hecho otros partidos que son alternativos. El mismo Partido Conservador tiene ya un importante número de parlamentarios que están con Iván Cepeda. Entonces la cosa, como dicen en mi tierra, se creció el enano, mis queridos oyentes. El Quindío ya demostró cómo va a ser la elección en este país. Acabamos de sacar un representante en el Quindío del pacto, casi con 45.000 votos. O sea que sin un peso en el bolsillo, derrotamos las grandes chequeras de la mafia y de la oligarquía. Entonces, si el Quindío hizo eso, eso es una muestra de que todo el país va a hacer una votación inmensamente grande, y como decía usted, querido Gilberto, la gente ya empezó a votar a conciencia. Esa pedagogía política del presidente Petro, de las redes sociales, de los sindicatos, de todas estas organizaciones sociales, es una pedagogía que le ha calado a la gente y la ha entendido. Entonces, si la elección en el país va a ser como la del Quindío, que pusimos 45.000 votos y sacamos un representante que nadie daba un peso por él, porque decían que no, que aquí los escaños en la Cámara que tenían que ser de propiedad del señor dueño de la alcaldía y del señor dueño de la gobernación, que sin orden de ellos no podíamos hacer nada, y les demostramos que el pueblo está por encima de todas las dificultades. Entonces yo lo que veo es un porvenir muy promisorio, y como decía el exministro Abelardo Forero Benavides, este es el preludio de la victoria. Bueno, aclaro que lo que están impidiendo las Cortes no es el tratado de los fondos de salud, sino los fondos de pensiones de los cotizantes. O sea, los cotizantes de pensiones de los fondos privados que se decidieron voluntariamente pasarse para Colpensiones, que son cerca de 120.000, más o menos 25.000 ya cumplieron el derecho a la pensión. Y entonces, por lo tanto, si ya no están en un fondo privado, sino en Colpensiones en el Estado, quien tiene que tener los recursos de sus ahorros para poder pagar esas pensiones, pues tiene que ser el Estado. Y a eso es lo que está oponiendo las Cortes, porque eso confirma lo que le venimos diciendo, que los partidos tradicionales, el establecimiento político de este país, lo que hizo fue montar negocios privados para enriquecerse. Álvaro Uribe Vélez, siendo congresista, y César Gaviria Trujillo siendo presidente, aprobaron la ley 100 del 93, que privatizó la salud, las pensiones, que privatizó las obras públicas en este país, privatizaron la salud y la educación, bueno, privatizaron prácticamente todo, vendieron las más grandes empresas del país. ¿Y qué pasó? Que entonces se acostumbraron a vivir de la rentabilidad del dinero de los cotizantes. Resulta que los fondos privados de pensiones en este momento tienen aproximadamente 19 millones de colombianos que están cotizando al fondo. Tienen en promedio 550 billones de pesos, de los cuales la mitad, el 50%, están ganando rentabilidad fuera del país. Lo tienen invertido en bonos, valores, en el dólar, en títulos valores, en la bolsa de valores de Nueva York. En vez de estar generando empleo en Colombia, estar invertidos aquí para que generen empleo y trabajo y desarrollo en Colombia. Y esa plata, le repito, es de los cotizantes, de los ahorradores, de los que están cotizando para una pensión. Esa plata no es privada, no es de los fondos privados.
y no se la quieren pasar al gobierno para poder pagar las pensiones. Y dicen cínicamente que no, que el Estado pague, que el Estado le pague las pensiones con el presupuesto nacional, con los recursos del Estado. Entonces, esa es la demostración clara que los candidatos de la extrema derecha, como son Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, que apoyan eso, lo que están privilegiando son los negocios privados para que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lo que tenemos que tener claro es esto: en una campaña política lo que se tiene que determinar es la honestidad, los valores, los principios que tienen los candidatos, quién juega limpio y quién juega sucio. Mientras Iván Cepeda está demostrando transparencia, claridad, respeto por los demás candidatos, no ha habido ni una sola ofensa ni un ataque de Iván Cepeda a los demás candidatos, ni está infundiendo miedo ni mentiras para descalificar a los contendores. Los demás contendores, especialmente Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, sí están utilizando las mentiras, las descalificaciones, la injuria, los ataques bajos. Por ejemplo, descalificar a Iván Cepeda como guerrillero de las FARC, como comunista y como un peligro porque va a acabar con el Estado. ¿Usted qué piensa, amigo Jesús Antonio Jiménez, sobre esas acusaciones que están haciendo los candidatos de la extrema derecha para influir en el voto de los colombianos? ¿No le parece que eso es constreñimiento electoral? Sí, mi querido Gilberto, muy buena la aclaración que usted hizo sobre los fondos. Yo hablaba de que ahorros en salud, porque es que quien cotiza para pensiones también lo hace en salud, pero realmente sí, es el ahorro de pensional, pero como vuelvo y repito, quien ahorra en pensión también lo hace en salud, y esos son los fondos que están en peligro de que los fondos privados se queden con ellos. Bueno, pues yo lo que decía es que no hay que tener ningún miedo con un gobierno de Iván Cepeda. Es que Iván Cepeda es la culminación del gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto que es un gobierno que tendrá que hacer algunos ajustes en su política de gobierno, mejorar la cuestión de la seguridad y bueno, otro poco de cosas que el gobierno no alcanzó a hacer, porque es que venimos de un gobierno de 200 años que gobernó la extrema derecha en este país, y entonces aquí hubo un choque. La derecha no estaba enseñada a perder y la izquierda no estaba enseñada a gobernar. Entonces todos esos desajustes y todas esas preocupaciones de los perdedores y los ganadores han hecho de que hayan dificultades para gobernar. Entonces, pero no quiere decir que el propósito del gobierno es no hacer las cosas. Si fuera por Gustavo Petro, las reformas sociales estarían todas aprobadas, tendríamos un país distinto. Pero lo que ha hecho el Congreso y las grandes élites políticas es oponerse, porque ellos creen que mejorarle la vida a los trabajadores, a los pensionados y organizar el problema de la salud, ellos creen que atajando eso es hacerle un mal a Petro, pero no se dan cuenta que le está haciendo el mal es al país, a los mismos que los eligieron, pero como es una orden de las altas élites, entonces tienen que obedecer las Cortes y el Consejo de Estado y todo esto que están a favor de las extremas derechas. Entonces los que están volviendo este país como Venezuela no es el gobierno, son los jueces, los magistrados y los Cortes, porque sus fallos no son en derechos sino son políticos, y son unos fallos políticos en contra de las iniciativas sociales del gobierno. Entonces los que están volviendo esto un caos es la misma justicia, porque tiene unos intereses distintos a los intereses que busca el país en general. Yo creo que una de las mejores opciones que puede hacer este país en este proceso electoral que viene es votar por una persona como Iván Cepeda, un hombre educado, un hombre que tiene el país en su cabeza, un hombre que está preparado para gobernar, que lo ha hecho perfectamente en el Senado de la República como senador, demostrando su capacidad, su sapiencia, mostrando su liderazgo, mostrando su capacidad de manejar los temas que a él le corresponden hacer como un candidato social.
Entonces yo creo que la mejor inversión que podemos hacer es votar por Iván Cepeda Castro. Esa es una inversión social. Nosotros no podemos seguir dejándonos engañar, porque es que el poder de la prensa y la radio todavía tiene mucho dominio sobre el pueblo. Entonces hay ciudadanos o habemos ciudadanos que lo que oímos en las noticias y lo que dice RCN, Caracol y Blue Radio, entonces decimos que vea la noticia, entonces decimos que eso es cierto porque es una noticia, pero lo que no sabemos o no queremos entender es que son noticias adversas, son unos desinformadores porque trabajan con los dueños de la comunicación y entonces no les conviene que se les acabe esa ubre llena de leche que es el manejo de la salud, el manejo de las pensiones y el manejo de esta reforma laboral y de todo esto que el gobierno pretende sacar adelante. Yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho de la campaña de Iván Cepeda, cómo llenan las plazas, cómo se ve el fervor de la gente, la alegría de los jóvenes, las instituciones, los sindicatos, las mujeres, todo mundo sale y muestra en su rostro la alegría, el deseo que tienen de que tengamos un gobierno de la calidad y el tamaño de Iván Cepeda. No se preocupen, colombianos, que la suerte ya está echada, como dijo el emperador Marco Aurelio. La suerte está echada y vamos a ganar por muchos votos. No se preocupen que el 1 de junio estamos estrenando presidente de la República que se llamará Iván Cepeda Castro. Quien miente, engaña. Quien miente, roba. Quien miente es una persona que no puede tener credibilidad. Entonces queda claro que son mentirosos y difamadores. No es cierto que Iván Cepeda Castro sea comunista. No es comunista. Es una persona socialdemócrata. No pertenece al Partido Comunista, pertenece a la Unión Patriótica y hoy en día al Pacto Histórico, que son partidos progresistas, de avanzada. Y los socialdemócratas son, por ejemplo, los países de los nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia. Allá no hay comunismo, existe propiedad privada, existe libertad, libre mercado, existe capitalismo, existe libre movilización, allá no hay expropiación. Y eso mismo hay aquí en Colombia, entonces es falso. Iván Cepeda no es guerrillero, nunca lo ha sido. Eso es una infamia, una calumnia, jamás ha estado en la guerrilla, para que lo descalifiquen de esa manera. Es que ese es el caballito de batalla de la extrema derecha colombiana antidemocrática, de descalificar a una persona que no piensa como ellos o que no defiende sus ideales, satanizarlo diciendo que es comunista, que es guerrillero, que es terrorista. Y eso es falso, eso es mentiras. Es como decir nosotros entonces que todos los de la extrema derecha son paramilitares o narcoparamilitares, asesinos. No, tampoco es cierto. Entonces, eso para que les quede claro. Lo que está en juego, amigos oyentes, es el cambio del país o la continuidad de un régimen de componendas y